presente que las administraciones públicas, en nuestro caso la administración tributaria, no pueden emitir actos administrativos cuando actúan como cualquier otro particular, es decir, no se encuentran en funciones administrativas, sin ejercitar una potestad pública, porque en tal caso están actuando como cualquier sujeto particular privado y en ese momento, en ese evento, no tiene validez el acto administrativo por cuanto no está dictado de conformidad con las normas legales correspondientes y bajo los principios de regulación de la administración pública de quien emite el acto. Ese es un punto muy importante y es lo que se conoce administrativamente como el límite a la discrecionalidad del poder administrativo de la administración pública, por cuanto todo acto administrativo debe estar fundado, debe estar motivado, una parte de explicación de por qué se emite el acto, sobre todo las bases legales a citar, por cuanto el funcionario no puede dictar ningún acto que no tenga un basamento legal sólido que lo faculte para hacer efectivo la ley. De ahí que los actos administrativos emanan del Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo se encarga de eso, de ejecutar la ley mediante las diferentes categorías de actos administrativos que más adelante vamos a ver. Que también tengamos presente lo siguiente, que la potestad administrativa ejercitada para dictar un acto administrativo es distinta de la potestad reglamentaria. Es decir, la potestad administrativa no necesariamente va a arreglar un acto, es una función totalmente distinta y que tiene que estar atribuida dentro de las funciones, facultades y atribuciones que le permita la legislación para el caso específico. Ambas potestades son públicas, pero la potestad reglamentaria es una potestad normativa que permite producir normas jurídicas, innovando el ordenamiento jurídico administrativo. Sin embargo, la potestad administrativa, productora de actos administrativos, no es una potestad normativa. Su producto, o sea, en el cual se resume la expresión total de la voluntad de la administración pública, que es el acto administrativo, no innova el ordenamiento jurídico. Sencillamente el acto administrativo lo que permite, según la clasificación del acto, es ejecutar y hacer el cumplimiento de la ley, bien sea de manera voluntaria, forzosa, de ahí el nombre del Poder Ejecutivo. También es importante tener claro que, como ejemplo, explica en nuestra página, del producto de una potestad reglamentaria podemos citar un decreto del Consejo de Ministros, una orden ministerial en el ejercicio de una actividad comercial, innovando normativamente la regulación jurídica existente hasta entonces sobre esa materia. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en Venezuela establece claramente cuáles son las categorías de los actos administrativos, pero antes de entrar allá a conocer nuestra Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, vamos a entender, según Wikipedia, las diferentes clases de actos bajo el criterio de dicha página. Según la página Wikipedia, los actos administrativos se pueden clasificar en atención a múltiples criterios. Es decir, aquí vemos una clasificación en sentido latus sensus o en sentido amplio, que abarca muchas clasificaciones. Después vamos a conocer, en el caso venezolano, la clasificación de los actos administrativos de acuerdo a la LOPA. ¿Okay? Según Wikipedia, los actos administrativos se pueden clasificar de la siguiente manera. Así las cosas, en cuanto a la clasificación de los actos administrativos, como explicábamos anteriormente, según Wikipedia, tenemos lo siguiente. Numeral 1. Actos favorables y desfavorables, de gravamen o limitativos de derechos o facultades, en atención al tipo de efectos que tengan sobre los administrados. 2. Actos resolutorios y actos de trámite. Los primeros son los propiamente dichos, las resoluciones administrativas, en tanto que los segundos se producen en el curso de un procedimiento que culminará en una resolución o excepcional en el archivo de las actuaciones si ello procede. Los actos de trámite no tienen vida jurídica propia, sino que se refunden en la acción que pone fin al procedimiento. Esa es nuestra materia de estudio del día de hoy, que vamos a entrar a analizar mero trámites que van a conformar y se van en el acto definitivo, y estos actos son los que permiten ser la base o el fundamento o la motivación del acto administrativo final, que el cual vamos a ver nosotros que en la materia de proclamación de deberes formales y determinación de la obligación tributaria, dichos actos
se generan primero con la apertura de un procedimiento mediante una providencia administrativa correspondiente, y posteriormente la actuación fiscal va a ser unos actos de mero trámite que van a permitir formar el acto definitivo final, que es la resolución. Dichos actos de mero trámite no tienen un valor jurídico como tal, pero son las bases de la motivación del acto administrativo final, bien sea la resolución de imposición de sanciones por incumplimiento de deberes formales o el famoso reparo fiscal, que es una resolución en el cual se repara el fisco, la infracción fiscal, se aplican las sanciones y las multas y se hace la ejecución forzosa del tributo omitido, o se determina la conducta del sujeto pasivo que ha incurrido en la legislación, en la violación de la legislación correspondiente, que regularmente es violación de deberes formales, violación de deberes materiales y infracciones de carácter penal tributario. De igual forma, en nuestro análisis según Wikipedia, encontramos la siguiente categoría de actos que estamos trabajando. Encontramos también los actos expresivos y actos presuntos, según sea la forma de exteriorización del acto administrativo. Encontramos como cuarto punto actos reglados y actos discrecionales. Como quinto punto, atendiendo a singulares o particulares y defectos generales, los cuales van dirigidos a una pluralidad o un grupo indeterminado de personas. Como sexto punto encontramos desde el punto de vista de la recurribilidad, es decir, aquellos actos contra los cuales podemos hacer algún recurso, bien sea jerárquico, revisión de oficio, según lo que disponga la legislación administrativa. Y encontramos lo siguiente: los de efectivos y de trámite. Y solo son recurribles es decir, únicamente aquellos que ponen fin a un procedimiento permitido ser recurrido. El resto, los actos administrativos de mero trámite, no son recurribles. También son recurribles los actos que agotan la vía administrativa y algunos actos que no. También son recurribles los actos firmes en vía administrativa frente a los que nos cae un recurso ordinario en vía administrativa, pero son susceptibles de un recurso contencioso administrativo, o en este caso un recurso contencioso tributario, y actos firmes que no son susceptibles de recurso alguno sin perjuicio del recurso extraordinario. Es entonces de lo que es un amparo constitucional o una activa de intereses colectivos y difusos, según corresponde, y reproductores de otras anteriores consentidos y firmes, y los cuales son recurribles porque se pueden confirmar o se pueden reproducir según dependa de la naturaleza del acto como fue emitido. Regularmente los actos administrativos, si son de fin de procedimiento, establecen al final, por disposición de la LOPA, los recursos que proceden y los lapsos correspondientes para garantizar la defensa y el debido proceso. Así las cosas, tomando como base los puntos anteriores, de acuerdo a la fuente consultada, que es Wikipedia, ya con esas premisas podemos hacer una definición de lo que es un acto administrativo. Y en líneas generales es lo siguiente: el acto administrativo es una manifestación unilateral de la voluntad de una autoridad en ejercicio de su función administrativa, que produce efectos jurídicos como crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones de los administrados. Para que ese acto tenga plena validez, debe ser emitido única y exclusivamente por la administración pública que corresponda, en nuestro caso, por la administración tributaria, cuyas facultades y funciones y demás discrecionalidad debe estar expresamente determinado, y en el caso de Venezuela, dichas facultades, funciones y atribuciones están establecidos en el Código Orgánico Tributario vigente del año 2020. Igual está regulado por la Ley Orgánica de los Procedimientos Administrativos, y en conjunto, junto con la Constitución Nacional y el resto del ordenamiento jurídico, va a permitir garantizar que los sujetos, para los efectos de la actividad administrativa, estén protegidos por las funciones del debido proceso y el derecho a la defensa.
en cuanto y en tanto el acto administrativo haya sido dictado de conformidad con los principios fundamentales que regulan la materia, porque en caso contrario, el acto administrativo carece de validez y es nulo de nulidad absoluta, por cuanto estaría viciado de inconstitucionalidad e ilegalidad, que es el punto que vamos a tratar posteriormente, referente al principio de la legalidad administrativa establecido en el artículo 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 2009.